Ronnie siempre había sido un esposo devoto. El tipo de hombre que cree en el amor para toda la vida. Desde el momento en que conoció a Selena en la universidad, sabía que ella era la indicada. Era todo lo que siempre había querido. Hermosa, inteligente, de buen corazón y llena de vida. Su historia de amor había sido sin esfuerzo, el tipo de romance que la gente envidia. No era solo atracción, se trataba de una conexión profunda, del tipo que los hacía inseparables. Para Ronnie, Selena no era solo una esposa. Ella era la base de la vida que él había imaginado para sí mismo. Una vida que incluía amor, seguridad y, más importante aún, una familia. Desde el momento en que se casaron, Ronnie se obsesionó con la idea de tener hijos. No era solo una vaga esperanza para el futuro. Era algo que él había planeado, hasta el más mínimo detalle. Imaginaba un hijo y una hija, uno de cada uno, perfectamente equilibrados. Un niño al que pudiera enseñar cómo ser un hombre, cómo lanzar una pelota, cómo enfrentar el mundo con fuerza. Una niña a la que pudiera proteger, querer y consentir, viéndola convertirse en una mujer fuerte e inteligente como Selena. Incluso antes de empezar a intentar tener un bebé, Ronnie soñaba despierto con sus futuros hijos. Hablaba sobre los nombres que le gustaban, cómo quería que fuera su primera Navidad como familia, cómo los llevaría al parque los fines de semana. A Selena le encantaba escucharlo hablar así. La hacía sentir especial, sabiendo cuánto él quería crear una familia con ella. Y ella también lo deseaba, pero no estaba tan obsesionada con ello como Ronnie. Le encantaba la idea de tener hijos, pero creía que llegarían cuando fuera el momento adecuado. Después de su luna de miel, empezaron a intentarlo oficialmente. Al principio, era emocionante. Cada mes, se sentía como una oportunidad para algo nuevo, la posibilidad de que su familia estaba a punto de crecer. Cada vez que Selena se retrasaba un día, el rostro de Ronnie se iluminaba de emoción. Corría a comprar pruebas de embarazo, esperando ansiosamente el resultado. Pero cada vez, el test salía negativo. Al principio, se lo tomaban a risa. Después de todo, era normal. Algunas parejas tardaban un poco más en concebir. No era gran cosa. Pero pasaron los meses, luego un año, luego 2. Selena notó el cambio en Ronnie antes de que él dijera algo. La emoción comenzó a desvanecerse. En lugar de esperar con alegría las pruebas de embarazo, comenzó a temerlas. Cada resultado negativo se sentía como un golpe en el estómago. Intentaba ocultar su decepción, pero Selena lo veía en sus ojos. El sexo dejó de ser apasionado e íntimo. Comenzó a sentirse como una tarea, como un deber que debía cumplirse. Ronnie se obsesionó con sincronizar todo perfectamente. Ciclos de ovulación, ventanas de fertilidad, las mejores posiciones para la concepción. La despertaba a Selena a horas extrañas, diciendo: «Ahora. Tenemos que hacerlo ahora. Este es el momento adecuado». Selena empezó a sentir presión, pero no dijo nada. Ella también quería un bebé. Quería hacer feliz a Ronnie. Después de 3 años intentándolo, Ronnie comenzó a quebrarse. No hablaba del tema, pero su estado de ánimo se volvió más oscuro. Selena lo encontraba sentado solo en la sala de estar, a altas horas de la noche, mirando a la nada. Una noche, después de otro intento fallido, Ronnie finalmente habló sobre lo que le preocupaba. «¿Qué pasa si algo está mal?», preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Selena permaneció en silencio un momento antes de responder. «¿Mal con qué?». «Con nosotros. Conmigo. Contigo», dijo vacilante. «Hemos estado intentándolo durante tanto tiempo. ¿Y si no podemos?». Selena tragó con dificultad. Era un pensamiento que le había pasado por la mente antes, pero siempre lo había apartado. Quería creer que solo era mala suerte, que eventualmente las cosas saldrían bien. «Deberíamos ver a un doctor», dijo. Ronnie dudó, pero sabía que ella tenía razón. Tenían que descubrir la verdad. La cita estaba programada, y el día de la prueba se sintió como el día más largo de sus vidas. Ronnie estaba nervioso, pero esperanzado. Se dijo a sí mismo que fuera cual fuera el problema, habría una solución. Cuando el doctor finalmente lo sentó con los resultados, el aire en la sala cambió. «Lo siento mucho», dijo el doctor suavemente, mirando directamente a Ronnie. «Pero eres infértil». Las palabras no tenían sentido al principio. Ronnie parpadeó. «¿Qué?». El doctor suspiró. «Tu conteo de esperma es extremadamente bajo. De hecho, es 0. No hay posibilidad de concepción natural». Silencio.
Ronnie sintió que la sangre se le iba del rostro. Sus manos agarraron el reposabrazos de su silla, como si estuviera intentando no desmoronarse. No, susurró. Selena extendió la mano hacia él, pero él se apartó. Tiene que haber un error, dijo Ronnie, con la voz temblorosa. Haga el test de nuevo. El doctor le dirigió una mirada comprensiva. Lo hicimos. Lo siento, pero los resultados son concluyentes. Ronnie sintió que no podía respirar. Su mente corría. Todos sus sueños, todas sus fantasías sobre ser padre, desaparecidos. Así de simple. Selena, tratando de contener las lágrimas, se volvió hacia él. Ronnie, encontraremos una solución. Hay otras formas. Pero Ronnie no quería otras maneras. Quería tener sus propios hijos biológicos. Quería que su linaje continuara. El viaje a casa fue un borrón. Selena trató de hablar con él, pero él solo miraba por la ventana, en silencio. Cuando llegaron a casa, Ronnie se encerró en su habitación y lloró. No había llorado así desde que era un niño. Lloró en su almohada, con todo su cuerpo temblando. Selena llamó a la puerta. Ronnie, por favor, podemos superar esto juntos. Pero Ronnie no respondió. Durante horas, se quedó allí, repitiendo las palabras del doctor en su cabeza una y otra vez. Lo siento, pero eres infértil. Las palabras resonaron como una sentencia de muerte. Pensó en todos los momentos que había imaginado, enseñando a su hijo a andar en bicicleta, llevando a su hija al altar, viéndolos crecer como personas fuertes e independientes. Nada de eso sucedería ahora. Más tarde esa noche, Selena finalmente logró que él saliera de la habitación. Se sentó en el sofá, mirando al suelo. Ronnie, dijo suavemente, sentándose a su lado. Sé que esto es difícil, pero tenemos opciones. ¿Cómo qué? Murmuró. Podemos adoptar. Podemos criar a un niño que necesite un hogar. No tiene que ser biológico para ser real. Ronnie apretó la mandíbula. No quiero adoptar. Selena suspiró. Ronnie, por favor. No, dijo con firmeza. Quiero mis propios hijos. Las palabras colgaban pesadamente entre ellos. Durante días, apenas hablaron. Ronnie caminaba por la casa como un fantasma, perdido en sus propios pensamientos. Se sentía menos hombre, como si hubiera fallado a Selena, se hubiera fallado a sí mismo. Y entonces se le ocurrió la idea. Al principio, fue solo un pensamiento pasajero, algo ridículo que inmediatamente desechó. Pero cuanto más lo pensaba, más empezaba a tener sentido. ¿Y si hubiera otra manera? Una manera de tener hijos que al menos estuvieran conectados a él, incluso si no eran directamente suyos. Y fue entonces cuando recordó a Jake, su antiguo amigo. Mismo tipo de sangre. Mismos marcadores genéticos. Y así, un plan oscuro comenzó a tomar forma. La idea se apoderó de Ronnie como una fuerza imparable. Al principio, luchó contra ella, diciéndose a sí mismo que era una locura. Pero la desesperación tiene una forma de torcer la mente. Y pronto, lo que una vez parecía impensable comenzó a sentirse como una solución. No se trataba solo de tener hijos. Se trataba de preservar un sueño. De mantener viva la vida que había imaginado para él y Selena. Jake, su viejo amigo de la universidad. Un hombre que había conocido durante años. Alguien que había estado allí en los altibajos de su vida. Ronnie nunca había pensado mucho en sus similitudes antes, pero ahora todo parecía encajar. Tenían la misma altura, la misma complexión, incluso rasgos faciales similares. Lo más importante, compartían el mismo grupo sanguíneo. Eso tenía que significar algo, ¿verdad? Si Jake engendraba al niño, sería lo suficientemente cercano. El bebé al menos tendría algún parecido con él. No era la solución perfecta, pero era lo más cercano a hacer realidad su sueño. Cuanto más lo pensaba, más convencido estaba. El verdadero desafío era Selena. Sabía que nunca aceptaría eso. Al menos no fácilmente. La primera vez que lo mencionó, no tenía idea de cómo reaccionaría ella. Selena acababa de terminar de preparar la cena cuando Ronnie se sentó a la mesa, luciendo tenso. Necesitamos hablar, dijo él. Ella lo miró de reojo, notando la expresión seria en su rostro. ¿Qué es? Ronnie respiró hondo. He estado pensando en nuestra situación. Selena suspiró. Había estado tratando de dejar la conversación de lado, esperando que Ronnie eventualmente aceptara la verdad. Ronnie, por favor, no quiero hablar de esto otra vez. No, solo escúchame, insistió. He encontrado una manera de tener hijos que aún sienta que son míos.
Selena entrecerró los ojos. ¿De qué estás hablando? Ronnie vaciló antes de finalmente decirlo. Jake. Selena frunció el ceño. ¿Qué pasa con él? Ronnie tragó saliva. Tiene el mismo tipo de sangre que yo. Y está sano. ¿Y si él te embaraza? Silencio. Selena parpadeó como si lo hubiera escuchado mal. ¿Qué? Tiene sentido, se apresuró a explicar Ronnie. Si él es el padre del niño, al menos el bebé tendrá alguna conexión conmigo. Es como yo, Sel. No sería como criar al hijo de un extraño. Por un momento, Selena solo lo miró con incredulidad. Luego, sin previo aviso, le dio una bofetada en la cara. El sonido resonó en la habitación. Ronnie no reaccionó. Simplemente se quedó sentado. Su mejilla ardía, pero su expresión estaba en blanco. «¿Estás loco?», gritó Selena. «¿Te escuchas a ti mismo? ¿Quieres que me acueste con tu amigo como si fuera algún tipo de herramienta de crianza? Selena, por favor», Ronnie suplicó, su voz quebrándose. «Sé que suena loco, pero no tengo otra opción. He soñado con esto toda mi vida. Quiero tener hijos, pero quiero que estén conectados contigo. No quiero criar al hijo de otra persona». Las manos de Selena temblaban. «Esto es repugnante. Es una locura. No puedo creer que siquiera sugieras algo así». Ronnie le agarró las manos, sus ojos desesperados. «No te lo pediría si no estuviera completamente destrozado, Sel. No puedo vivir sin esto. Necesito esto». Selena apartó sus manos. «No puedo creer que me casé contigo». Ella entró furiosa en su habitación, cerrando la puerta de un golpe. Esa noche, Ronnie permaneció despierto, mirando al techo. Nunca había visto a Selena tan enojada antes. Esperaba resistencia, pero esto era peor de lo que pensaba. Pero no se iba a rendir. Al día siguiente, lo intentó de nuevo. No lo mencionó directamente, pero comenzó a plantar la idea de manera sutil. Hablaba sobre su futuro, lo hermosos que serían sus hijos. Le recordaba cuánto habían deseado esto. Los días se convirtieron en semanas, y él nunca se detuvo. Al principio, Selena lo ignoró. Se negó a discutirlo. Pero cuanto más hablaba Ronnie, más sus palabras empezaban a meterse en su mente. El verdadero punto de inflexión llegó una noche cuando entró al baño, y encontró a Ronnie sentado en el suelo, con la espalda apoyada en la bañera, su rostro hundido en sus manos. Nunca lo había visto así antes. Ronnie siempre era el fuerte, el que tenía sus emociones bajo control. Pero ahora, parecía roto. Cuando se arrodilló junto a él, la miró con los ojos rojos e hinchados. «No puedo hacer esto», susurró. «No puedo vivir sabiendo que nunca tendré hijos. Me está matando, Selena». Sintió que el corazón le dolía. Había pasado semanas resistiéndose a él, rechazando la idea. Pero la verdad era que estaba agotada. Había visto el dolor de Ronnie, sentido su desesperación, y eso la estaba desgastando. No era solo él quien había perdido algo. Ella también había soñado con ser madre. Había imaginado a sus hijos, su familia. Y ahora, todo eso se había ido. Quizás no había otra manera. Esa noche, ella permaneció despierta, mirando al techo, igual que Ronnie había hecho tantas noches antes. La idea le revolvía el estómago. La idea de acostarse con Jake le disgustaba. Pero era peor que la idea de no tener hijos, de ver a Ronnie consumirse en su dolor. A la mañana siguiente, finalmente habló. «Está bien», dijo, con voz vacía. Ronnie la miró con sorpresa. «¿Qué?» «Dije que bien», repitió ella. «Pero es solo una vez. Y Jake necesita saber que esto no significa nada. Es solo por el bebé». Una ola de alivio inundó a Ronnie. Casi no podía creer que ella hubiera aceptado. «No te arrepentirás de esto», prometió. Pero Selena ya sabía que lo haría. Ahora, Ronnie tenía que convencer a Jake. Esa noche, se encontró con Jake en un bar. Necesitaba introducirse en la conversación con cuidado. «Asegúrate de que Jake no pensara que había perdido la cabeza». Después de unos tragos, Ronnie lo mencionó. «Jake, ¿alguna vez has pensado en sentar cabeza?», preguntó casualmente. Jake se rió. «¿Yo? Claro que no. Amo mi libertad». Ronnie asintió. «Sí, pero ¿y si tuvieras la oportunidad de tener un hijo? Sin responsabilidades, sin ataduras, solo sabiendo que tienes un hijo por ahí». Jake frunció el ceño. «¿De qué demonios estás hablando?». Ronnie respiró hondo. «Necesito tu ayuda». Expuso todo el plan.
Al principio, Jake pensó que estaba bromeando. Luego, cuando se dio cuenta de que Ronnie hablaba en serio, su expresión cambió. «Eso es una locura», dijo Jake. «Lo sé, suena loco», admitió Ronnie. «Pero no lo pediría si no estuviera desesperado». Jake vaciló. La idea era más que extraña, pero al mismo tiempo, había algo en ella que lo emocionaba. Selina era hermosa. La idea de acostarse con ella era tentadora. «No sé, hombre», dijo Jake, fingiendo estar reacio, aunque su mente ya estaba vagando en direcciones peligrosas. «Por favor», suplicó Ronnie. «Solo una vez. Nadie tiene que saberlo. Es solo por el bebé». Después de una larga pausa, Jake finalmente sonrió. «Está bien». Ronnie sintió una ola de alivio. Estaba hecho. No sabía que acababa de cometer el mayor error de su vida. La noche finalmente había llegado. Selina había estado temiendo este momento desde que aceptó la loca petición de Ronnie. Mientras estaba de pie en el dormitorio tenuemente iluminado, su estómago se revolvía de náuseas. El aire se sentía denso, sofocante. Se decía a sí misma que pronto terminaría. Era solo una vez. No significaba nada. Jake entró en la habitación, con una expresión inescrutable. Hubo un silencio incómodo entre ellos, ambos dolorosamente conscientes de lo que estaban a punto de hacer. Selina había dejado clara su postura desde el principio. «Esto es solo para dejarme embarazada. Nada más», le había dicho ella más temprano ese día. «No te hagas ideas». Jake había asentido, diciendo todas las cosas correctas. «Por supuesto, entiendo». Pero en el fondo, sentía algo completamente diferente. Jake siempre había encontrado a Selina atractiva. Ella era el tipo de mujer que hacía que todos voltearan a verla donde quiera que fuera. Y ahora, esta oportunidad, esta extraña, insana oportunidad, le estaba siendo entregada. Ronnie estaba fuera de la habitación, tratando de distraerse, pero su mente estaba acelerada. Seguía diciéndose que esta era la única manera, que después de esta noche, todo volvería a la normalidad. Tendrían el bebé con el que siempre soñó, y él fingiría que esta noche nunca ocurrió. Pero algunas cosas no pueden borrarse. Cuando la puerta se cerró, Selina se dio la vuelta, incapaz de mirar a Jake. Quería que esto fuera lo más mecánico posible. Nada más que un acto necesario. Jake, sin embargo, tenía otros planes. Al principio, hizo lo que ella pidió. Pero a medida que pasaban los minutos, algo dentro de él cambió. La tentación era demasiado. Empezó a alargar el tiempo, disfrutándolo más de lo que debería. Selina se puso rígida. «Termina de una vez», murmuró. Jake sonrió con malicia. «¿Cuál es la prisa?» Ella apretó la mandíbula. «Dije, date prisa». Pero Jake no escuchaba. Ignoró su incomodidad, moviéndose a su propio ritmo. Selina sintió una oleada de disgusto subir por su garganta. Trató de empujarlo. «Dije, para». Jake no se detuvo. Ese fue el momento en que algo dentro de Selina se rompió. Se había activado un interruptor. Una oleada de furia la recorrió, más caliente que cualquier cosa que hubiera sentido antes. La humillación, la ira, la violación en sí, todo explotó en su pecho como una bomba. Sus manos se dirigieron hacia el cuchillo colocado al lado de la cama, una precaución que había tomado por si acaso. Y luego, sin pensar, se lanzó. La hoja se clavó en el pecho de Jake. Gritó, los ojos abiertos de sorpresa. «¿Qué diablos?» Pero ella no se detuvo. Cortó una y otra vez. La sangre salpicó las sábanas, sus manos, su cara. Jake retrocedió tambaleándose, sujetándose las heridas. «Selena». «Lo siento», balbuceó. «No debería haber». Se desplomó en el suelo, respirando entrecortadamente, su cuerpo convulsionándose. Selina se quedó de pie sobre él, con el pecho agitado. Lo había matado, y no sentía ni una pizca de remordimiento. Ronnie había oído el ruido desde fuera de la habitación. Entró apresuradamente, con el corazón latiendo rápido. La escena frente a él le hizo helar la sangre. Jake yacía inmóvil en el suelo, con la mirada congelada en un vidrio opaco. La sangre se acumulaba alrededor de él, manchando la alfombra. Y allí, de pie sobre su cuerpo sin vida, estaba Selena. Sus manos empapadas en rojo, el cuchillo aún agarrado en su mano. «Selena, ¿qué hiciste?», susurró Ronnie, con la voz temblorosa. Selena se volvió hacia él, con una expresión inescrutable. Dio un paso hacia adelante. «El problema eras tú», dijo ella, con una calma inquietante. «Me obligaste a hacer esto». La respiración de Ronnie se entrecortó.
¿De qué hablas? Selena rió con amargura. Me manipulaste. Me empujaste a esta locura. ¿Y para qué? ¿Porque no podías manejar la verdad? Ronnie comenzó a retroceder, el miedo asomando en sus ojos. Selena, vamos a calmarnos. Pero Selena no estaba escuchando. Apretó más el cuchillo. Yo estaba bien con adoptar, continuó. Su voz temblaba de rabia. Yo estaba bien con seguir adelante. Pero tú no podías dejar ir tu estúpida fantasía, Selena. Me trataste como una máquina de crianza, como si no fuera más que una herramienta para tu sueño egoísta. La espalda de Ronnie golpeó la pared. Estaba atrapado. Y luego, antes de que pudiera decir otra palabra, ella atacó. La hoja se hundió en su estómago. Ronnie jadeó, llevando sus manos a la herida. No, no. Cel. Ella sacó el cuchillo y lo apuñaló una y otra vez. Ronnie se deslizó por la pared. Su cuerpo se volvió flácido. Sus ojos estaban llenos de terror, confusión, arrepentimiento. Mientras la vida se le escapaba, Selena se agachó, mirándolo directamente a los ojos. «Nunca me mereciste», susurró. Con un último suspiro, Ronnie colapsó. Estaba muerto. Por un largo momento, Selena simplemente se quedó allí, la habitación inquietantemente silenciosa. La sangre estaba por todas partes, en la cama, en las paredes, en sus manos. Su respiración se desaceleró. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Y entonces, la realidad la golpeó. ¿Qué había hecho? Miró los dos cuerpos que yacían frente a ella. Jake, Ronnie. Se fueron. Un sollozo ahogado escapó de su garganta. Dejó caer el cuchillo, mirando sus manos temblorosas. No había manera de salir de esto. Ninguna forma de deshacer lo que acababa de suceder. El peso de sus acciones se asentó en sus hombros como una fuerza aplastante. Era una asesina. Los había matado a ambos, y ni siquiera estaba segura de si lo lamentaba. Después de lo que parecieron horas, finalmente se movió. Alcanzó su teléfono, sus dedos temblorosos. Marcó 911. Cuando el operador contestó, la voz de Selena era vacía. «Necesito reportar un crimen», dijo. «¿Qué tipo de crimen, señora?» «Doble homicidio». Silencio al otro lado. Luego, «¿Dónde está usted ahora?» Selena soltó un suspiro tembloroso. «Estaré aquí cuando lleguen», susurró, y luego colgó. El caso de Selena se convirtió en una sensación mediática. La sala del tribunal estaba llena a capacidad, el aire denso con tensión. Los reporteros llenaban las filas traseras, con sus bolígrafos listos, las cámaras destellando, mientras llevaban a Selena adentro con esposas. El mundo quería ver a la mujer que había matado no solo a su esposo, sino también a su amigo más cercano. Algunos la veían como una asesina, una mujer que había actuado por rabia en lugar de necesidad. Otros la veían como una víctima, manipulada, presionada, llevada al límite por un esposo que se negaba a aceptar la realidad. Al sentarse Selena, miró al jurado. 12 personas que ahora tenían su destino en sus manos. Su expresión era inescrutable, pero por dentro, el estómago le daba vueltas. Había dicho la verdad, cada detalle perturbador y horroroso de esa noche. Pero, ¿la verdad la liberaría? La acusación no perdió tiempo en retratarla como una asesina calculadora. Esto no fue defensa propia, argumentó el fiscal principal, Alan Prescott. Selena Johnson tenía una opción. No estaba siendo amenazada a punta de pistola. No fue forzada físicamente. Ella aceptó este acuerdo, por perturbador que parezca. Y cuando cambió de opinión, no buscó ayuda. No llamó a la policía. Se encargó del asunto ella misma. Eligió matar. El jurado permaneció impasible. La abogada de Selena, una mujer serena pero apasionada, llamada Rebecca Calloway, contraatacó con un enfoque diferente. «Mi clienta fue manipulada», dijo, girándose para mirar al jurado. «Fue chantajeada emocionalmente, para aceptar un arreglo, en el que ninguna mujer debería verse forzada, y cuando intentó establecer límites, el amigo de su esposo los ignoró. Ella no tenía control de la situación. En el momento en que Jake se negó a detenerse, en el momento en que la dominó, ella tenía todo el derecho de defenderse. La fiscalía se burló. Ella lo apuñaló 24 veces. Prescott respondió. ¿Y su esposo? No era una amenaza cuando ella le dirigió el cuchillo. Él estaba suplicando por su vida. Eso no es defensa propia. Eso es asesinato. Selena mantuvo la mirada baja. Sabía que Ronnie no había sido una amenaza física en ese momento,
Pero en su mente, él ya había arruinado su vida. Su obsesión los había llevado aquí. Y en el calor de ese momento, ella no sintió remordimiento por lo que le hizo. Pero la ley no se preocupaba por sus emociones. El juicio se prolongó durante semanas. Los expertos forenses detallaron la naturaleza espeluznante de las puñaladas. Los psicólogos debatían si Selena había experimentado un episodio psicótico temporal. Testigos, incluidos amigos y familiares, testificaron sobre la desesperación de Ronnie por tener hijos, su creciente inestabilidad y la inquietante petición que había hecho. Cuando Selena subió al estrado, habló con una voz que temblaba, pero nunca se quebró. Sé que lo que hice estuvo mal, admitió. Pero si no hubiera hecho nada, no sé qué me habría pasado esa noche. Me sentí atrapada, me sentí impotente, y algo dentro de mí, simplemente, se rompió. El jurado deliberó durante 4 días. Cuando regresaron, la sala del tribunal estaba en silencio. Culpable, anunció el portavoz. Selena exhaló, cerrando los ojos. El juez la sentenció a cadena perpetua, con la posibilidad de libertad condicional, después de 25 años. Algunos se quedaron boquiabiertos, algunos susurraron con aprobación, otros movieron la cabeza, creyendo que había salido demasiado fácil. Selena simplemente lo aceptó. Este era el costo de aquella noche. La prisión no fue amable con Selena. Desde el momento en que ingresó al recinto, se convirtió en un blanco. Algunas reclusas la admiraban, viéndola como una mujer que se había enfrentado a hombres abusivos. Otros la despreciaban, llamándola asesina que había ido demasiado lejos. Estallaban peleas. Aprendió a mantener la cabeza baja para no atraer atención. Pasaba la mayor parte de sus días en la biblioteca de la prisión, leyendo todo lo que podía conseguir. Libros sobre derecho, psicología y autoayuda. Trataba de entender lo que le había sucedido, las decisiones que la llevaron a esta fría y gris celda. Le tomó mucho tiempo, pero finalmente admitió algo que la había atormentado desde el juicio. No solo había matado a Ronnie por rabia, una parte de ella había querido que él estuviera muerto, porque si él hubiera vivido, habría continuado controlándola, manipulando su mente, haciéndola sentir como si ella fuera la que estaba rota. Tal vez la prisión era donde pertenecía. Quizás este era su verdadero castigo. El caso desapareció de los titulares después de 1 año. Otro asesinato impactante ocupó su lugar. Otro escándalo consumió la atención del público. La familia de Jake celebraba un memorial por él cada año, lamentando al hijo y hermano que perdieron. Lo veían como una víctima, negándose a reconocer su papel en lo que había sucedido. Los padres de Ronnie nunca perdonaron a Selena. Ella destruyó nuestra familia, sollozó su madre en una entrevista. Él la amaba más que a nada, y ella pagó ese amor con un cuchillo. Pero también había quienes simpatizaban con Selena. Los grupos de defensa de los derechos de las mujeres debatieron sobre la ética de su sentencia, argumentando que había sido emocionalmente abusada y manipulada para estar en una situación en la que ninguna mujer debería estar. Se firmaron peticiones solicitando una reducción de la sentencia, pero el sistema no cedió tan fácilmente. Selena permaneció en prisión. No hay ganadores en esta historia. La obsesión de Ronnie destruyó todo. La avaricia de Jake le costó la vida. Y Selena, una vez una mujer ordinaria con una vida ordinaria, se convirtió en una asesina. Algunos creen que fue una víctima. Otros creen que fue un monstruo. La verdad, quizás fue ambas cosas.